Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Dinero al Tablero. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Vendek, él es el presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias, es un placer. Bueno, empecemos primero por qué es la federación, a qué empresas agrupa, cuántas empresas son en el país. Muchísimas gracias. Sí, la Federación de Biocombustibles agrupa a todos los productores principales de etanol que se mezcla con las gasolinas y biodiesel del aceite de palma que se mezcla con el ACPM o diésel. Son 20 empresas las que están vinculadas, que representan el 96% de toda la producción de biocombustibles del país. Contémosle un poquito a nuestros seguidores cómo se ha implementado el biodiesel acá en el país, cuánto tiempo lleva, qué efectos tiene esto para nuestro medio ambiente. El biodiesel se inicia con una ley, la 939 del año 2004, y el 2008, el 1 de enero, sale el primer carro tanque de una factoría ubicada en Codazzi rumbo a los mayoristas, a las estaciones mayoristas, como Chevron Texaco, como Terpel, como Petrobras, etcétera, que por ley son las únicas autorizadas para poder mezclar biocombustibles con los combustibles fósiles como gasolina y ACPM. Esta razón para poder garantizarle al usuario, al usuario final, la calidad del producto. Por eso los mayoristas, al entregar su producto a las estaciones de servicio, estas con absoluta seguridad están entregando un buen producto al consumidor. ¿Qué efectos tiene sobre el medio ambiente y en especial en Bogotá la implementación de los biocombustibles? Los biocombustibles se utilizan en Bogotá desde el año 2008. Primero en poca proporción, pero en la medida en que fue desarrollándose la industria con distintas plantas, básicamente en el oriente, en los llanos, en el centro de Colombia, en Barranca Bermeja, en el norte del país, porque en esos lugares están los sembradíos de la palma de aceite. Hoy en día se mezcla 10% de biodiesel de aceite de palma con el ACPM en todo el territorio nacional. ¿Qué significa esto para el ambiente? Los biocombustibles no contienen los componentes aromáticos que contienen los hidrocarburos, tampoco contienen azufre como lo contienen los hidrocarburos, porque son una sola molécula de origen vegetal que se comporta con un proceso químico como un diésel o ACPM en Colombia y en el mundo. La diferencia está que en Colombia utilizamos la materia prima que se da en el trópico, que es la palma de aceite, y en las zonas templadas se utiliza la soya, en el Norteamérica y en Brasil, Argentina, y un producto casi similar a la soya que se llama colza en los países europeos. Pero lo importante es que por no contener los biocombustibles, esos componentes que tienen los hidrocarburos, son perfectamente sanos. Para la salud pública no emiten material particulado en la proporción en que lo hacen los combustibles fósiles y de esa manera contribuyen a la salud pública. ¿Cómo se hace esa mezcla entre el biocombustible y los combustibles tradicionales? El biodiesel es un aceite con un proceso químico. El ACPM es un aceite igual, de tal manera que estos dos aceites se pueden combinar de una manera perfecta sin que se diferencie uno de otro. Lo único es que el biodiesel, como lo dijimos antes, por no tener esos contaminantes que tienen los hidrocarburos, reducen proporcionalmente a sus mezclas esos contaminantes. Así que el combustible final es un combustible mejorado, no solamente porque no emiten o emiten menos si no tuviesen en su mezcla los biocombustibles, sino que también mejoran la combustión interna.
porque el biodiesel de aceite de palma tiene un número cetano muy alto en comparación con el número cetano que tiene el diésel petrolero. Bueno, ya nos empiezan a llegar las preguntas de nuestros seguidores. La primera es de Víctor Solano Franco. Él dice, las empresas mineras contaminan mucho con sus camiones, pero, y pregunta si ellas están dispuestas a modificar la mezcla con biocombustibles. Es una pregunta excelente y muy oportuna. Las compañías mineras siempre estuvieron autorizadas para poder importar el ACPM que utilizan en sus operaciones. Las compañías mineras todas son extranjeras y a su vez, por estar importando el ACPM puro, no están mezclando hasta hoy, después de 10 años de estar utilizándose en Colombia el biodiesel mezclado con el ACPM. Hoy en día esas compañías extranjeras no mezclan biocombustibles para mejorar las condiciones ambientales de las zonas en donde están operando. Nos pregunta ahora Juan Guillermo de Camps Muñoz, dice que en algunos años Europa dejaría de comprar aceite de palma. ¿Es beneficioso para el país porque mejoraría la producción nacional de biocombustibles? Hoy en día, gracias al impulso que el gobierno nacional le dio a los biocombustibles, en caso particular al biodiesel de palma, los cultivos de palma pasaron en los 10 últimos años de 250.000 hectáreas a 500.000 hectáreas, porque se esperaba que para este año estuviéramos mezclando alrededor de un 18% de biodiesel en vez del 10% que estamos mezclando hoy. La capacidad de producción de palma es tan alta que prácticamente se está exportando más de la mitad de lo que producimos. El resto se consume en la producción de biodiesel, que unas 520.000 toneladas por año, unas 350.000 toneladas para el consumo humano, y el resto, el 1.600.000, 1.700.000 toneladas producidas, van a la exportación. Nuestra capacidad instalada, es decir, las fábricas nuestras, pueden producir el doble del biodiesel que estamos en este momento consumiendo. Y por decisiones del gobierno, que es quien establece el mercado, porque dice cuánto debe mezclarse, tenemos que dejar nuestra capacidad instalada en cerca de un 50% de manera inútil y utilizar la materia prima que tenemos disponible pero que no se puede usar porque no tenemos mercado, al mercado de exportación. Es decir, que tenemos materia prima y el escucha puede estar seguro de que Europa, si bien pretende dejar de consumir aceite de palma al año 2030, obviamente para entonces esperamos que el mundo, que para el año 2030 estará necesitando un 40% más del aceite de palma que se produce, estaríamos viendo una Europa con la necesidad de consumir aceite de palma. No podemos dejar de lado la realidad. Europa le ha puesto límites al aceite de palma en defensa de sus propios aceites, igual que también está poniéndole límites al uso del biodiesel de aceite de palma, porque ellos tienen una capacidad instalada y una materia prima excelente para producir biodiesel que se llama la colza, y también producen con soya. De tal manera que esto es una defensa comercial, no voy a decir disfrazada, sino apalancada por su capacidad de producción, y para evitar que siga el consumo de biocombustibles, ellos están bajando el porcentaje de mezcla. Esto es, ¿a qué porcentaje? Exactamente a lo que ellos pueden producir. Esto es una defensa clara de sus propios intereses en perjuicio de la libertad que da la OMC al comercio internacional. Pregunta ahora Luis García Suárez.
Si no existe un monopolio del hidrocarburo, ¿qué estrategia tienen los biocombustibles para posicionarse? Los biocombustibles en Colombia, esta es una pregunta sumamente importante como las que hemos tenido, se establecieron en Colombia por ley. La razón, las razones, reducir la contaminación de las ciudades. Porque los biocombustibles, a diferencia de los hidrocarburos, en su molécula tienen oxígenos. Cuando se mezclan con los combustibles, en la combustión interna tienen una combustión más perfecta, porque ese oxígeno dentro de la molécula les permite comportarse mejor y así de esta manera las emisiones salen menos cargadas de monóxido de carbono y de otros componentes que el hidrocarburo aporta, aun cuando se produce un poco más de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, pero la tecnología lo captura a la salida del exhausto. Es decir, que por eso tener una combustión mucho más perfecta, obviamente los gases que salen son más limpios. Y la segunda razón por la cual los biocombustibles fueron establecidos en Colombia por ley es que contribuyen al desarrollo regional de una manera extraordinaria, como se está viendo. Por ejemplo, el biodiesel de palma solo está generando más de 30.000 empleos directos y otro tanto de indirectos, de tal manera que se está actuando como un apalancador del desarrollo regional en el campo, allí donde están los cultivos y las plantas industriales. Es decir, es una contribución evidente, como lo demostró antes del Tratado de Paz, del arreglo con las FARC, cuando en las zonas donde están montadas estas plantas y esos cultivos no había violencia. Y los está demostrando en el Catatumbo, una zona invadida de coca, que ya van avanzando hacia las 20.000 hectáreas de palma, con la gente feliz porque se convierten en verdaderos empresarios. La tercera razón es que el Congreso consideró que los biocombustibles eran bienvenidos a Colombia, porque cuando se mezclan con los combustibles actúan como combustibles. Y es así que hoy en día estamos reemplazando el 10% de todos los combustibles líquidos que se consumen en el transporte en Colombia. Así que los biocombustibles se posicionan realmente de una manera evidente cuando el usuario entiende que están haciendo un aporte inigualable por la salud, por el desarrollo, por la paz y por la seguridad en el suministro de combustibles en Colombia. Usted traía una foto de como una comparación de cómo se ven los filtros de la combustión con biocombustibles versus el diésel tradicional. Creo que la podemos ver mientras hacemos la pregunta de Jonathan Castro. Él pregunta, ¿cuál es el porcentaje máximo de la mezcla entre biodiesel y diésel o ACPM? Sí, está demostrado que los motores viejos, como Euro 2, no tienen limitación. Los motores nuevos, como lo probamos nosotros en Transmilenio, en su momento, hicimos un recorrido de 1.200.000 kilómetros de pruebas en buses articulados y con 10%, 15%, 20%, 30% y 50% de mezclas durante un año. Ninguno de los 12 buses con esas distintas mezclas tuvo un solo problema. Luego podemos agregar que en los motores más modernos una mezcla del 50% es perfectamente posible. Aseguran los fabricantes de automotores modernos como Euro 5, Euro 6, que pueden aceptar hasta un 20% de mezclas. Casi en todo el mundo las máquinas amarillas, las de construcción, como los buses, los camiones, etc., admiten, la mayor parte de los fabricantes admiten 20% de mezclas de un biodiesel que llene las especificaciones ASTM, es decir, la de contener
todos los componentes en una cantidad debidamente señalada y sus emisiones debidamente establecidas para que puedan ser utilizados sin limitaciones en los motores. Es decir, nosotros estamos en Colombia produciendo ya algunas de nuestras plantas, están produciendo con especificaciones ASTM, otras están en el proceso. Yo creo que en diciembre todas las plantas en Colombia estarán produciendo biodiesel con esas especificaciones. Así que, para responderle a su oyente, si hay un 20% de mezcla, todos los vehículos con esos motores modernos pueden admitirlo. Al respecto, bueno. Viendo esta fotografía tomada en los laboratorios de motores de la Universidad de Antioquia hace 2 o 3 meses, se muestra cómo se comporta el biodiesel comercial, el diésel comercial, y en la medida en que hay mezclas de biodiesel, va disminuyendo, por supuesto, la emisión del material particulado. Con un 20%, como se ve en la tercera foto, hay una reducción de 20% de emisiones. Prácticamente el porcentaje de mezcla señala una aproximación a la reducción de las emisiones. Tenemos el B100, tiene más o menos un 30% del material particulado mezclado con el diésel puro. Así que tenemos esos números, que la B significa biodiesel y el número que sigue es su porcentaje de mezcla en el diésel petrolero. Esto demuestra que el biodiesel, por ser una molécula única de origen vegetal, tiene un aporte extraordinario a la reducción de las emisiones de material particulado y sobre todo de microparticulado. Ese contaminante que pasa de la atmósfera a los pulmones de los humanos y de los animales sin ser rechazado por los medios de defensa del organismo, por su microparticulado, que puede ser más de 1 millón más pequeño que 1 metro. El cabello humano, como se puede ver en ese estudio también, cuando se compara con el material microparticulado, el material microparticulado no se ve. De la misma manera, el organismo tampoco lo ve. Eso pasa derecho, provocando lo que la Asociación Americana del Cáncer considera uno de los mayores formadores de cáncer de pulmón que existen, tanto que ese material microparticulado lo llaman el nuevo plomo. Hace muchos años, en Colombia y en el mundo, se utilizaba la gasolina con plomo, con un producto llamado tetretilo de plomo que mejoraba el octanaje, pero fue eliminado por completo de su uso en los principales países, precisamente porque provocaba enfermedades pulmonares graves. La Asociación Americana del Cáncer de Pulmón llama ese material el nuevo plomo. Nos pregunta entonces en esa misma dirección Catherine Barrero si el biocombustible realmente ayuda a tener una mejor calidad del aire. Sí, como dijimos antes, solamente comparando esas fotografías se nota inmediatamente la manera como se reduce el material particulado gracias al uso del biodiesel mezclado con el ACPM o puro. Esto, la respuesta para la escucha, la televidente, es muy importante porque es contundente la pregunta, es sí. En la proporción en que se mezcla el biodiesel con el ACPM, se reduce la emisión de material particulado, pero sobre todo del microparticulado al cual hacíamos referencia hace un momento. Pregunta Ana Montoya si la nueva troncal de Transmilenio usaría biocombustibles. Sí, lo usa porque la ley en este momento ordena el uso del 10% de biodiesel de aceite de palma o de biodiesel en términos generales
mezclado con el ACPM. Sí. Y con la tecnología Euro 5, yo diría que la tecnología Euro 5, que viene del cumplimiento de un mandato europeo que se llama la norma Euro 5, ya llegaron a la norma Euro 6 porque cada 4 o 5 años se expiden una norma que obliga a los científicos a construir unos motores que sean capaces de cumplir la norma. Realmente, cuando hablamos de Euro 5, es un motor que cumple la norma Euro 5. Estos motores Euro 5, hoy en día, de algunos que ya han llegado acá, reducen hasta un 95% las emisiones de material particulado. Y si se le agrega ese 10% de biodiesel que tiene hoy en día la SPM, incrementa esa reducción. Y si subiéramos al 20%, estaríamos prácticamente como si tuviésemos motores Euro 6 que no tienen emisiones. De tal manera que sí, evidentemente, gracias a la nueva tecnología y gracias a la composición del biodiesel, Bogotá se vería reducido con una atmósfera tan terrible. No sé si usted pueda proyectar la fotografía de lo que es cualquier día en la ciudad de Bogotá, en donde, como lo están viendo, la ciudad, más de 3,5 millones de personas están, me da pena utilizar una palabra que es muy dura, pero esto parece sólido, es como si estuviese comiendo o estuviese, excúsenme los que me están escuchando, tragando literalmente esta sopa. Esto es absolutamente grave. Y quiero aquí en este momento traer la información del Banco Mundial y el estudio recientemente ajustado del Departamento Nacional de Planeación, que dice que entre Bogotá y Medellín, el Valle de Aburrá, cada año se pierden 63.000 años. 63.000 años por muertes prematuras y por incapacidades producidas por la mala calidad del aire. Cuando uno oye una cifra de estas, que es difícil de entender, a mí me causó mucha dificultad entender, porque no podía comprender cómo es posible que en una ciudad puedan perderse 63.000 años cada año. Entonces se preguntaba a las autoridades, ¿cómo podemos ser nosotros competitivos, por ejemplo? ¿Cómo podemos competir con otros países que tienen una mejor calidad del aire y que aquí un país como el nuestro, en materia de competitividad, lo que produce uno americano, necesitamos aquí como 10 personas para hacer lo mismo? No podemos ser competitivos si no tenemos salud. Y una de las principales causantes, mire esta cifra, la Sociedad Americana del Cáncer, que estuve hablando, cuando decía que esto es un plomo, encuentra en sus estadísticas que el cáncer pulmonar, en vez de reducir por el consumo cada vez menor de tabaco en ese país, ha aumentado el cáncer pulmonar, a extremos que todo otro tipo de cáncer es igual a la cantidad de personas enfermadas de cáncer de pulmón. Entonces, con unas cifras como estas, ¿cómo puede? Esto es el cáncer pulmonar y este es el resto de los distintos tipos de cáncer en los Estados Unidos. Y encuentran que este incremento se debe a la calidad del aire en los Estados Unidos. Puede imaginarse lo que está pasando en Colombia, con esa calidad de aire como lo vimos ahora en la fotografía anterior. Y aquí es donde las maravillosas preguntas que nos han hecho, muy ilustradas por cierto, encuentran respuesta en los biocombustibles.
Nos pregunta ahora David Munar, ¿cómo se haría para proteger el mercado nacional del biodiesel con la llegada de importaciones de biodiesel de otros países? Sí. Lo que nosotros pretendemos es cumplir el gobierno nacional, la norma nacional nos exige a nosotros unas especificaciones muy duras para poder entregarle al mercado un producto, tanto etanol como biodiesel, de altísima calidad. Mire usted, las importaciones producto del Tratado de Libre Comercio y producto del libre comercio en el marco de la OMC ha permitido que entren al mercado colombiano, por ejemplo, el etanol. Como dice el doctor Juan Carlos Mira, presidente de Azucaña, en una reciente entrevista, lo único que le pide la industria colombiana al gobierno nacional, la industria colombiana del etanol, al gobierno nacional, es que exija que el producto que entra tenga como mínimo la calidad del producto colombiano como nos los exige la norma. Eso es todo. Igual pasa con el biodiesel. Que llegue a Colombia un biodiesel que tenga como mínimo la misma excelente calidad de nuestros productos, tanto de biodiesel como de etanol. Y eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, que en los puertos existan personas que verifiquen que la calidad que dicen traer los papeles sea realmente la calidad que traiga el producto. Y esto es lo que le pedimos al gobierno de la manera más respetuosa, que implemente los mecanismos para que eso se dé, porque de otra manera habría una competencia absolutamente desleal que afectará el futuro de miles de trabajadores que están haciendo patria, como lo están haciendo, ¿sabe quiénes? Los consumidores. Los consumidores de las tractomulas, de los automóviles, todos están a conciencia consumiendo biocombustibles mezclados con los combustibles fósiles. Y esto de por sí es plausible. Por eso no se entiende que nos llegue a nosotros un producto que no llene las condiciones que nosotros estamos ofreciéndole al mercado. Y que tampoco entendemos cómo empresas tan grandes como las carboneras, que están en su mejor momento económico, pues no estén mezclando el biocombustible, el biodiesel en sus operaciones. Uh-huh. Nos pregunta Giancarlos Sota, ¿por qué si el biodiesel es tan bueno, se están migrando a otras tecnologías como la propulsión eléctrica? Porque realmente los biocombustibles no somos la solución integral. No podríamos, se dice que en el mundo, si las mezclas fueran del 100% o se utilizara 100% de biocombustibles, tendríamos que tener 2 planetas más. ¿Por qué? Porque venimos de cultivos vegetales, son vegetales. Y tenemos nosotros que ser parte de la transición. Todos soñamos algún día con tener el hidrógeno, por ejemplo, como combustible. ¿Por qué? Porque no solamente son motores muy parecidos, las celdas de hidrógeno son muy parecidos en partes móviles con los motores de explosión como los actuales, permitiendo que la gente siga produciendo y el empleo se mantenga, sino que más temprano que tarde las cosas tienen que cambiar. Nosotros somos parte de la canasta. Que el combustible van a desaparecer. Con todo respeto por los que sostienen eso, yo no creo que esto vaya a ocurrir de una manera tan rápida. En el año 30 está aquí, faltan 12 años. ¿Podremos nosotros cambiar una flota que usa motores de explosión, que se acerca a los 2.000 millones de vehículos en el mundo? Difícilmente puede pensarse que haya suficiente electricidad para mover toda esa cantidad de vehículos, pero sí, los vehículos eléctricos son parte de la solución, los vehículos a gas son parte de la solución, los vehículos de celda son parte de la solución, los vehículos manejados por gasolina y diésel son parte de la solución, y los biocombustibles son una parte pequeña de la solución.
pero somos un contribuyente para países como Colombia, en donde tenemos muy pocas reservas de petróleo, los biocombustibles en un país que tiene 40 millones de hectáreas disponibles para la agricultura, que se usan solamente 8.3 millones, tenemos varios millones de hectáreas para seguir produciendo palma sin tumbar árboles, sin dañar selvas, mucho menos bosques, y de esa manera contribuir al aseguramiento del suministro de combustibles para el sistema de motores en Colombia, porque es lo único que seguro que habría. Si Transmilenio con la nueva licitación modificara todos sus motores, se pasara completamente la flota a biodiesel, ¿cuánto le podría aportar máximo a la reducción de contaminación de toda la ciudad? Si fuera biodiesel 100%, estaríamos reduciendo solo con el biodiesel más del 70%. Solo. Y con las tecnologías, obviamente, sería cero la emisión. Pero hay que ver esto. Transmilenio solamente es una mínima parte de toda la flota diésel que circula por la ciudad. Transmilenio consume 2.000 barriles diarios de ACPM. Y Bogotá consume 34.000 barriles diarios de ACPM. Esos 32.000 barriles que mueven el resto de esas flotas de vehículos, buses, busetas, tractomulas, camiones, etc., esos son los grandes aportantes de material particulado. Y solamente, como la primera pregunta que se nos hacía, solamente incrementando el consumo de la mezcla de biodiesel para reducir proporcionalmente las emisiones emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de material particulado, sería posible. Transmilenio hará su tarea, contribuirá de manera importante, pero no es todo. La ciudad tiene que mejorar su aire. Por eso decía yo a usted al principio que esa foto negra, con esa atmósfera respirable negra, no iba a variar mucho. Tal vez un poco, un 5%, que es lo que corresponde al consumo de Transmilenio. De resto, tenemos que incrementar, no solamente hacer que la flota vaya cambiando de una manera casi que obligatoria, sino también incrementar el uso del biodiesel. Porque como vimos en la fotografía, en la medida que se incrementa la mezcla, se vuelve menos negro, es decir, reduciendo proporcionalmente esas emisiones que hacen tanto daño a la salud. Tenemos una última pregunta de uno de nuestros seguidores, es de Víctor Solano. Él dice, si el gobierno sí se mueve a la velocidad que necesita la sociedad en materia de regulación para implementar la mezcla de biocombustibles. El gobierno por ley es el único autorizado para que se den mayores mezclas. Por eso decía yo al principio que el mercado está regulado por el gobierno nacional, porque en la única parte donde nosotros en Colombia podemos utilizar los biocombustibles es mezclándolo con los combustibles fósiles. De resto tenemos que exportar. No hemos exportado un solo litro de ninguno de los combustibles por varias razones. Pero para responderle al doctor Víctor, el gobierno con una resolución del Ministerio de Minas y Energía puede autorizar el incremento de las mezclas. Para bien de nosotros los consumidores, no pagamos impuesto por esa fracción que consumimos. Los productores pagan todos sus impuestos, pero nosotros los consumidores no pagamos impuestos por la fracción que corresponde a los biocombustibles. Así que a partir del 10% de mezcla donde estamos hoy, el gobierno tiene que tomar la decisión porque, para repetir, tenemos capacidad instalada y toda la materia prima necesaria, inclusive para producir un 30-40% del biodiesel, de biodiesel a mezclarse con el ACPM.
Bueno, presidente, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Dinero al Tablero. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por estar con nosotros y nos vemos mañana en una nueva emisión. Muchísimas gracias. Obviamente estamos dispuestos abiertos a contestar todas las preguntas que sigan viniendo de los interesados. Darle las gracias a ustedes por esta oportunidad para hablar más familiarmente de estos temas tan complejos que han polarizado a la comunidad, tal vez por falta de información. La Federación de Biocombustibles le pertenece a todos los colombianos. Pertenece porque no está enriqueciendo a nadie, sino a las regiones, a la salud, está mejorando al ambiente. Y hay más de 6.000 proveedores de palma regados en todas partes y 2.750 proveedores de caña. No se está enriqueciendo nadie, todos estamos colaborando para cumplir los 3 propósitos que rápidamente los digo: mejorar el ambiente de las ciudades, darle seguridad a la canasta de los energéticos con un nuevo componente que son los biocombustibles, y por supuesto la paz y el desarrollo regional, donde están los cultivos y donde están las grandes plantas industriales. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes y a ustedes escuchas.